Y hoy vamos a ver cómo en medio, en medio de esa montaña rusa de emociones que nos ha traído este libro, comenzando primero pues por tiempos de hambre en la casa del pan. ¿Te acuerdas? No había pan, en Betel no había pan, perdón, en Belén no había pan. Y una familia, quizá otras más, no lo sabemos, tuvo que emigrar a tierras enemigas. Hablamos un poquito en aquel momento de la necesidad de migración, ¿no?, de muchas personas para buscar un futuro mejor. Y cómo en medio de esa esperanza de encontrar un futuro mejor, Noemí, la placentera, encuentra dolor, encuentra crisis, encuentra pérdida y al final regresa a su tierra 10 años después con las manos vacías, ¿no? Y yo creo que en ese momento muchos de nosotros recordamos momentos de crisis, de tristeza, de dolor, de pérdida que hemos vivido. Y Noemí sentía en su corazón que era la mano de Dios castigándole. Quizá por haberse ido de Israel, quizá por no haber confiado en que Dios podía proveer en medio del hambre. No conocemos bien qué había en el corazón de Noemí, pero sí sabemos que había amargura, ¿no? Cuando ella regresa dice, ya no me llamen Noemí, ¿no? Llámenme ahora Mara, ¿no?, que significa amarga o amargura, ¿no? Y en medio de eso, Dios vimos que soberanamente en lo cotidiano va entretejiendo sus planes. Uno quisiera como saber siempre el final de la historia, ¿no? Y uno quisiera que la historia siempre fuera como en los cuentos de hadas y fueron felices para siempre. Te voy a decir que la historia nuestra de redención como cristianos tiene ese final feliz, porque vamos a estar con el Señor y vamos a estar felices con Él para siempre, ¿no? Pero en medio del camino hay muchas dificultades. Pero bien dice el salmista, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y en este capítulo yo lo que veo, y por eso le puse este título a la reflexión de hoy, es recibamos el consuelo de Dios. Y Dios es un Dios de consolación. Dios es un Dios que sabe, conoce nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros temores, nuestras debilidades. Acuérdense que Él tomó forma de hombre, se hizo semejante a nosotros. Y el propósito de eso fue que Él, dice Hebreos capítulo 4, fuera el sumo sacerdote que nos convenía, porque es semejante a nosotros en todo, solo que sin pecado. Pero por esa razón Él puede socorrernos oportunamente y entender perfectamente lo que estamos viviendo, ¿no? De repente quizá uno al sentir temor, al sentir pues tristeza, al tener desesperanza en algún momento, uno pudiera sentirse avergonzado delante de Dios y decir, Señor, ¿por qué me pasa, no? O sea, yo debiera responder con más fe. Pero recuerdo al Hijo de Dios, ¿no?, sudando gotas de sangre en el Getsemaní antes de ir a la cruz. Y diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Y es hermoso eso, porque el Señor es nuestro consuelo. Versículo 1 del capítulo 4. Bueno, déjame recordarte un poco para el contexto. Ruth va y le hace una petición atrevida a Boaz, ¿no? Cásate conmigo. Está parafraseado, ¿no? Cúbreme con el manto de tus pies. Cásate conmigo, redímeme. Y a Boaz no le desagradó para nada la idea, ¿no? Tenían ya algunos meses de conocerse, ahí surgió una historia de amor, ¿verdad? Y
él sabe que en cuanto a derecho, hay otro Goel, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué significaba la palabra Goel? El que redime, un redentor. Alguien que tenía la responsabilidad o el compromiso social para proteger a parte de la familia que estuviera pasando por un momento de calamidad, ¿no? Ya sea pobreza, ya sea... ¿Se acuerdan que les hablé, ¿no? De que alguien podía venderse por esclavo, ¿no? Por tanta pobreza que estuviera experimentando, o las deudas se lo comían y le decían, bueno, pues ya soy tu esclavo y con eso cóbrate, ¿no? Y el Goel tenía esta función en Israel. Y vos sabe que hay un Goel, un pariente que tiene más derecho que él de redimir la tierra, pero sobre todo de redimir a Ruth, ¿no? Porque era paquete todo incluido. O sea, no nomás era la tierra, ¿no? Tenía que hacer una redención completa. Ahora sí, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Entonces Booz subió a la puerta de la ciudad, a la puerta de Belén, y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él, Booz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. ¿Y qué dijo el pariente? Y él respondió inmediatamente, yo redimiré. Vamos a hacer una primera pausa aquí. Como mencioné al final de hace 15 días que tuvimos la reflexión en el capítulo 3, Booz manifestaba un carácter de fortaleza, de vigor, de justicia, de integridad, y lo fuimos viendo a través de la historia en su trato con la gente que trabajaba con él, la forma en que trató a Ruth siendo una desconocida, y pues él sabe que está esta situación de derechos y él sabe que no es el primero en la lista, ¿no? En la fila para poder redimir a las tierras de Elimelec y sobre todo el nombre de la familia de Elimelec. Ahora fíjate bien lo que les comentaba también ese día. Booz era un hombre de acción, porque por ahí en la medianoche fue cuando se enteró de que le pidieron matrimonio. Suena un poco chistoso, pero así ocurrió. Y le piden matrimonio y él al siguiente día está ya atendiendo el asunto, ¿no? Incluso la misma Noemí le dijo a Ruth, ¿no? Le dijo, tú tranquila, porque este hombre, como yo lo conozco, no va a parar hasta que tenga resuelto el asunto. Ahora, nada garantizaba que Booz fuera a ser el redentor, porque bien el primer Goel, por llamarle así, que la Biblia omite su nombre, pudo haber hecho ejercicio de su derecho y decir, sí, yo me voy a dar dinero por la tierra y también me voy a casar con la viuda y voy a dejar descendencia, ¿no? con ella, para la familia de Elimelec. Y entonces Booz, en cuanto comenzó el día, puso en marcha su plan, un plan, para poder llevar este asunto adelante. Incluso él mismo le dice a Ruth, lo que el Señor permita, ¿no? Si Goel redime, pues que Él te redima, ¿no? Y si no, pues ahora sí como
tipo profesor Girafales, ¿no? Con todo gusto yo, ¿no? Aquí está para servirte vos, ¿no? Pero él está esperando en el Señor. Ahora, fíjense, aquí hay asuntos interesantes de cultura, de la cultura antigua hebrea, que voy a ir mencionando durante el estudio, porque ¿en dónde fueron a hacer el negocio? Si vieron ahorita la lectura, en la puerta de la ciudad. Y en la cultura hebrea antigua era una costumbre que, y no solo en ellos, sino casi en todo el antiguo cercano Medio Oriente, porque te has de acordar, por ejemplo, Lot, el sobrino de Abraham, cuando escogieron, a ver, ya somos muchos, tenemos mucho ganado, muchos criados, Abraham le dijo, tú escoge a donde tú quieras ir, yo voy a ir para el otro lado. Y Lot, bien vivo, ¿verdad? Dijo, para allá están más verdes los campos, hay más agua, está la ciudad. Y dijo, yo voy a ir a Sodoma, ¿no? Y más adelante vemos a Lot sentado ya en la puerta de la ciudad, lo que indicaba que ya era un hombre reconocido, un hombre con cierta autoridad dentro de la sociedad de Sodoma. Entonces, muchos asuntos de la vida social de una ciudad en aquel tiempo se resolvían en la puerta de la ciudad. Y es que la puerta de la ciudad era la entrada y la salida de toda la gente, era un lugar para hacer comercio y era, pues en su cultura, un lugar donde se reunían para poder oficializar tratos, arreglos, convenios, negocios que ellos hacían. Y entonces vos toma la ventaja, porque el otro Goel ni por enterado, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y eso, vamos a decirlo así, es como le da cierta ventaja a vos, ¿no? Él sabe lo que quiere, él sabe lo que está ocurriendo, él sabe que, pues sí, quiere redimir a Ruth. Y entonces se sienta en la puerta de la ciudad y cuando ve al pariente pasar le dice, hey, ven para acá, ¿no? Tengo un asunto que platicarte, ¿no? Y antes de platicarle el asunto, va y trae testigos, que esa era una parte muy importante. Dice que trae a 10 hombres ancianos, que lo más probable es que eran hombres ya de edad avanzada. En esas culturas había mucho respeto por las canas de las personas, y las personas de edad avanzada tenían una posición de autoridad y de respeto en su sociedad. Y entonces los trae y le plantea la situación. Ahora vean que vos lo hace de una manera inteligente, porque primero le lanza como un anzuelo, ¿no?, al Goel, al primer Goel, vamos a llamarle, y le habla de las tierras. Y como ustedes observaron en la lectura, el Goel ni la pensó, dijo, sí, yo compro las tierras, no hay problema. Ahora, en este caso, acuérdense que cada jubileo, la tierra tenía que volver a la familia o a la tribu originaria que había recibido la tierra. Porque cuando ocurrió la repartición de la tierra, y sería chido que leyeras, por ejemplo, el libro de Josué, ellos conquistan la tierra y van dando por sectores a las tribus, y luego entre las mismas tribus pues había varias familias y ya decían, bueno, tú vas para allá y tú vas a tomar esta parte, y tomaban su tierra, ¿no? ¿Y cuál era la idea del Señor? Que la tierra permaneciera como posesión de esas familias que habían recibido. Claro, cada vez iban a multiplicarse y pues iba a ocurrir como ha ocurrido en nuestras ciudades, ¿no? Hace 50, 70 años tener un lote de 1000 metros cuadrados era como una miseria de tierra, ¿no? O sea, el que tenía tierra pues debía tener una media hectárea, una hectárea, ¿no? Pero pues nos hemos multiplicado tanto que ahora tener un lote de 6 por 12 ya es como una tierra suficiente para vivir, ¿no? Entonces, con el tiempo eso iba a ir sucediendo, ¿no?, en Israel, porque así, por la multiplicación, ¿no?, de las mismas personas, pues cada vez iba a haber más herederos, ¿no?
Pero entonces Booz le plantea el asunto al Goel primero y le dice, bueno, pues está Noemí y ella está vendiendo parte de sus tierras, y pues tú eres el primero que tiene derecho a comprarlas, ¿no? Comprarlas para redimirlas, para que sigan permaneciendo como parte de la heredad que Dios nos dio como familia. Versículo 5. Entonces, y entonces el Goel dijo, sí, yo me apunto, ¿no? Tenía lana, yo creo, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Algún beneficio seguramente tendría, ¿no? Versículo 5, entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, estaba yo pensando, porque estaba leyendo un comentarista y decía que probablemente Ruth y Noemí estaban escuchando, no participando, porque ese era un asunto de hombres en su cultura, pero estaban ahí parando la oreja. El texto no lo dice, en realidad, si Ruth y Noemí estaban escuchando la plática, ¿no? Pero vamos a suponer que por ahí estaban parando la oreja. Al cabo las chicas no saben hacer eso. Y los chicos también hacemos eso, ¿verdad? Sabemos parar bien la oreja. Y cuando le plantea entonces ya el paquete completo, ¿no? Vos al Goel primero. Dice, bueno, está bien, puedes redimir la tierra, pero hay otro asunto. Necesitas casarte el mismo día, es más, el mismo día que compres la tierra, ese mismo día también tienes que redimir la honra, el honor, el nombre de la familia de Elimelech. Porque había muerto Elimelech y habían muerto sus dos hijos que podían perpetuar su memoria en Israel, ¿no? Y entonces no sabemos si el Goel primero era casado, o sea, tendría ya su propia familia. Varios piensan que sí. Yo pienso que sí era casado. Ahora, casarse también es un asunto que pues no se puede decidir como comprar un pedazo de tierra. O sea, si me explico, es una decisión que tiene, yo creo, más implicaciones que decir, voy a comprar este pedazo de tierra, ¿no? A lo mejor hasta la tierra era barata, ¿no? En lo que estaba ofertándose o la cantidad de deuda que había que pagar, ¿no? Sin embargo, ya tomar la decisión de casarse o de tomar por mujer a Ruth era una decisión que tenía implicaciones, sea positivas o negativas, para toda la vida de que la redimiera, ¿no? Y en este caso, lo que dice el Goel primero, yo no puedo redimir porque probablemente eso dañe mi heredad o mi patrimonio. Y estaba yo pensando, bueno, ¿a qué habrá estado pensando? Y bueno, yo creo que él tenía hijos ya, una esposa. Imagínate imagínate que yo te dijera, voy a salir por el pan, ¿no? Aquí a la puerta de la ciudad, ¿no? Y ya cuando regreso, ya no solo regreso con el pan, ¿no? Regreso con tierras y regreso pues que tengo que casarme con otra mujer, ¿no? O sea, no era un asunto así como, aunque en su cultura se practicaba la poligamia, porque varios, incluso los patriarcas, fueron polígamos. Pues no era un asunto así como que pues ya regresé y mira, tengo tierra y esposa nueva, ¿no? O sea, y mira, es más joven que tú, ¿no? O sea, imagínense todo ese conflicto que puede generar una decisión así.
Porque si el Goel primero ya era casado, ya tenía hijos que probablemente pues estaban ya conscientes de que en el futuro les iba a tocar una heredad y ahora iba a haber una nueva esposa que, como les decía, pienso yo que Ruth era una muchacha de 20 y tantos años, pues por más joven que haya sido la esposa del Goel primero, pues probablemente, no sé, unos 40 y tantos, y obviamente todo ese contexto iba a generar un conflicto, ¿no? ¿Cuántos conflictos no hemos conocido, no? Por temas de herencia. Y bien seguido, ¿no? Es muy triste. Porque a veces parece que la familia o las familias están unidas y cuando llegan los temas de la herencia, ¿no? Se hacen, pero carnitas bien picaditas, ¿no? Y estaba acordando cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal de dos hermanos que estaban peleando una herencia, ¿no? Y quiero que veas en pantalla Lucas capítulo 12, creo que sí lo traigo, versículo del 13 al 15. Dice el texto bíblico, le dijo uno de la multitud, Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es muy triste, hermanos, cuando uno ve familias que uno considera unidas, que considera que pues había una buena relación, como cuando llega el momento de repartir lo que sea. A lo mejor es mucho, a lo mejor es poco, ¿no? Pero se generan de veras pleitos, bueno, hasta de muerte, ¿no? Y el Señor aquí nos exhorta a librarnos de esa avaricia, de esa insaciable deseo, de ese insaciable deseo de acumular bienes materiales. Ya hemos visto, como vimos en la serie anterior de Prosperidad Verdadera, que el problema no es la riqueza, ni es el dinero. ¿Cuál es el problema, hermanos? Según 1 Timoteo 6, el amor al dinero. Pablo escribe, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo espero que ninguno de ustedes esté metido en un lío así por un tema de herencias, ¿no? Claro, tienes a lo mejor tu derecho, ¿no? Pero yo creo que si somos creyentes, esto que dice el Señor debe guardar nuestra vida y nuestro corazón. Porque al final nada trajimos a este mundo, dice Pablo en ese mismo pasaje, y ciertamente nada nos hemos de llevar. Y muchas veces el testimonio del Señor, el testimonio de la familia, la armonía familiar, queda lastimada por esas situaciones. Así que tú estate contento con lo que Dios ya te ha dado. Y si puedes seguir haciendo negocios y Dios te prospera y te compras otro terrenito, una casita, o sea, está bien, es bendición del Señor. Pero que nuestro corazón no esté como enfermo de esa avaricia, ¿no? De decir, yo quiero uno más y uno más. Y la pregunta es, ¿y cuánto es suficiente? Porque la avaricia, el problema de la avaricia es que no tiene llenadero. O sea, a lo mejor no tenías ninguna casa y dices, bueno, es que mi necesidad de tener un techo, ¿no? Que sea mío, ¿ok? Bueno, Dios te lo concede y te bendice, ¿no? Pero al rato dices, me podría yo hacer, mi papá tiene o mi mamá, y empieza la mente, ¿no? Y el corazón sobre todo. Así que el Goel primero dice, no, yo creo que
si se trata de comprar la tierra y de casarme con esta mujer, joven, donde hay la completa probabilidad o mucha probabilidad de que tenga descendencia para la memoria de Elimelec y de sus hijos, pues eso al rato, imagínate que él haya tenido, voy a decir así, 10 hijos. Y que Ruth le diera otros 10, ¿no? O sea, al rato la heredad ya no era entre 10, ¿no? ¿Entre cuántos era? Era entre 20, ¿no? Y sucede lo de los lotes de a 1000, ¿no? Y los lotes de a 100 metros cuadrados, ¿no? O sea, ya no nos tocó igual, ¿no? Versículo 7. Había ya desde ese tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, la sandalia, yo creo que sería como el término más correcto, la sandalia. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y vaya que iba a ser de renombre, ¿no? Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de esa joven que te dé Jehová. Muy bien, aquí hay otros aspectos culturales que quiero aprovechar para que los aprendamos. Porque a veces, eso es lo que me encanta del verso a verso. Si no viéramos estos pasajes, no habría oportunidad como de enseñar estos aspectos de la cultura hebrea, que a veces vienen en el Nuevo Testamento y uno dice: pero pues, ¿qué está diciendo Pablo o tal autor bíblico? Mira, en la cultura de ellos había básicamente 3 tipos de pactos. Uno era el pacto de sal, otro se le llamaba el pacto de sandalia, que es el que está descrito aquí en Ruth capítulo 4, y el otro era el pacto de sangre. El pacto de sal implicaba un intercambio. Haz de cuenta, Edgar y yo hacíamos un negocio, ¿no? Yo te compraba tu violincito amarillo, ¿no? Y acordábamos el precio aquí a la puerta de la ciudad, y entonces hacíamos un trato y iba a ser un trato pues duradero, y lo que intercambiábamos era sal. Y el simbolismo es que la sal perdura, la sal no se echa a perder. ¿O a alguien se le ha echado a perder alguna vez 1 kilo de sal? No, porque por sus propiedades químicas la sal no se echa a perder. E incluso fue usada antes de que se inventara el refrigerador para la conservación de todos los alimentos que se consumían en la antigüedad, ¿no? Entonces la sal tenía un valor especial para estas culturas. Y entonces una forma de cerrar el trato es que hacíamos un intercambio de sal, ¿no? Y eso se conocía como un pacto de sal. Luego, el otro pacto es el pacto de sandalia o de zapato, como dice aquí en la traducción Reina Valera. Lo más correcto era sandalia. Ellos no usaban zapatos cerrados como nosotros, ni calcetines o calcetas.
sino usaban sus sandalias, ¿no? Y el pacto de sandalias se usaba más para transacciones o transferencias de derechos. Era un simbolismo. Porque en este caso, ¿qué hace el Goel primero? El Goel primero toma su sandalia, se la quita y le dice, mira, yo tengo un derecho, el derecho a redimir a las tierras de Elimelec y a Ruth antes que tú. Pero te estoy transfiriendo mi derecho. Y entonces, ante los testigos y en la puerta de la ciudad, se cerraba el trato y él conservaba, voy a poner otra vez de ejemplo a Edgar, él conservaba la sandalia. Y si al rato el Goel primero se quería echar para atrás, le decía, no, mira, aquí está tu sandalia, y todavía viven varios testigos que vieron cuando tú me diste tu sandalia. Y entonces ese pacto, pues más bien se hacía para ese tipo de negocios, la transferencia de derechos. Y el más solemne de todos los pactos que se mencionan de este tipo en la Biblia, de la cultura de esta zona de los hebreos, es el pacto de sangre. De hecho, hay una muy buena descripción que yo quiero invitarte a que hoy llegando en la noche antes de dormir busques Génesis capítulo 15. Cuando Dios por segunda vez le promete a Abraham una descendencia, porque en Génesis 12 lo llama y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré, te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12. ¿Sale? Que por cierto voy a aprovechar el viaje. Ahorita hay un fuerte sentimiento antisemita o antihebraico, antijudío, por los temas de los conflictos, ¿no?, que tiene el Estado de Israel con sus vecinos. Todos sus vecinos quisieran borrar a Israel del mapa, esa es la verdad, ¿sí? Y he visto en redes sociales, ¿no?, cristianos ahí a favor y otros despotricando en contra de Israel, que Israel no es el pueblo de Dios. Y yo lo único, no me quiero meter en asuntos políticos ahora. Lo único que te quiero decir es lo siguiente: el olivo es Israel. Vete al verso a verso de Romanos que vimos el año pasado y busca la prédica del capítulo 11. El olivo es Israel. Dios le dio las promesas a Abraham. Y Pablo dice que por su incredulidad y su dureza, algunas ramas del olivo fueron desgajadas para injertar a los gentiles en el olivo. Pero ¿quién sigue siendo el olivo? Israel. Ahora, Israel, para ser el olivo, no necesita ser creyente. O sea, no me vayas a malentender. No estoy diciendo que Israel, cualquier judío en automático es salvo. No. Para ser salvos hay que creer en el nombre de Jesús. Y depositando nuestra fe en Cristo y su obra en la cruz es que somos salvos. Pero entonces Dios dio promesas a Abraham que él va a cumplir porque él es fiel consigo mismo. Y el pacto de sangre que viene relatado en Génesis 15 nos habla de esa seriedad, de esa solemnidad, de esa fidelidad que Dios tiene para el pacto que hizo con Abraham. Y el pacto de sangre era más o menos así. Alfredo y yo hacíamos un negocio, un acuerdo, pero un acuerdo que implicaba completo compromiso. Y entonces tomábamos algunos de nuestros animales de nuestro ganado, una res, por ejemplo, un borrego, y entonces lo partíamos por la mitad. O sea, moría el animalito, era partido por la mitad, y entonces de un lado se ponía una mitad y del otro lado se ponía la otra mitad. Y entonces yo
pasaba por en medio de las dos partes de los animales, ida y vuelta, y luego Alfredo, que era la otra parte del trato, del pacto, también pasaba por en medio de los animales. Y el simbolismo era este: así me acontezca si no cumplo el pacto que acabo de hacer contigo. Y en Génesis 15, cuando Dios vuelve a hablarle a Abraham, es que Dios de veras que es muy paciente, a diferencia de nosotros. Porque Abraham ya tenía como 90 años, cuando Dios le vuelve a hablar. De Génesis 12 a Génesis 15 pasan como, no sé, no tengo la cuenta, pero quizá 20 años han pasado. Y la primera vez Dios le dijo: te voy a hacer una gran nación. Y imagínense la ilusión de un padre que no tiene familia. Y pues no sé qué pensaba Abraham después de 20 años y ya verse viejito y su esposa viejita. Ya mi esposa ni tiene ya su periodo menstrual. O sea, ¿y cómo va a ocurrir eso, no? Y Dios le vuelve a hablar en Génesis 15 y le dice a Abraham: mira, sal de tu tienda, mira las estrellas del cielo. Y yo alguna vez leyendo ese pasaje he dicho: si yo fuera Abraham, le hubiera hecho lo que hizo Sara, yo me hubiera reído. O sea, yo hubiera dicho: Dios está jugando conmigo, porque ya casi estoy muerto. Digo, Abraham vivió varios años más, ¿no? Pero ya estoy viejo. Y entonces Dios hace un pacto de sangre con Abraham. Ahí lo vas a ver. Y Abraham parte el animal. Y lo importante de ahí es que Dios se revela en una teofanía que es como una antorcha de fuego. Y el único que cruza entre los dos pedazos de los animales es Dios. Lo que revela que este pacto de Dios con Abraham es un pacto incondicional, donde el único que compromete su honor y su fidelidad para cumplir el pacto es Dios. Y por eso Dios, hermanos, cuando uno ve la narrativa bíblica, en medio de la desobediencia de Israel, de la idolatría, del olvido de la ley de Dios, imagínate a cuánto llegó el olvido de Dios de Israel, que hasta el libro de la ley se perdió. Cuando Jeremías comienza su ministerio, ¿no? Y que encuentran el libro de la ley y dice alguien: encontramos el libro de la ley, y dice el rey, creo que era Josías, ¿no? Lo comienzan a leer y se dan cuenta que simplemente están viviendo bajo maldición. Pero Dios se mantiene fiel a su pacto. Por eso en Romanos 11 Pablo dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y entonces, aunque el Estado de Israel, voy a aterrizar con eso ahorita, no cree en Jesucristo. Y la mayoría de judíos no creen que Yeshua sea el Mesías. Hay judíos mesiánicos, hay personas que son de ascendencia judía y que creen que Yeshua, que vino hace 2000 años, es el Mesías de Israel. Pero son muy pocos. Pero no por la incredulidad de Israel Dios va a olvidarse de su pacto. Entonces quise traer este tema porque a lo mejor ahí de repente un día te veo, ¿no? El otro día íbamos en el auto y ahí había unos muchachos ahí por los arcos, ¿no? Con sus banderas palestinas, ¿no? Ahora, no voy a odiar a los palestinos como cristiano. Mi responsabilidad como cristiano es orar por la paz de Israel y por la paz del mundo. Y pedir el favor de Dios para Israel y también pedir el favor de Dios para otros de sus pueblos semitas, ¿no? Descendientes de Ismael, los árabes.
Entonces, tampoco se trata, porque es ese problema que a lo mejor no hemos agarrado la onda. La política de nuestro tiempo consiste en polarizar a la sociedad. ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres hetero o eres homosexual? ¿O eres de tal raza, ¿no? O eres rico o eres pobre, o eres un perverso capitalista, o eres socialista, o sea, y la idea ¿cuál es? Polarizar la sociedad. Y entonces, hasta los cristianos terminamos polarizados, ¿no? Por un tema que cuando uno va a las Escrituras, uno ve que, pues ahí hay. Yo le decía el otro día a alguien en redes sociales, yo te invito a que hagas una exégesis seria de Romanos 9 al 11 y después de eso me digas si Israel sigue siendo o no el olivo en el cual nosotros fuimos injertados para recibir las promesas de Dios hechas a Abraham a través de nuestra fe en Jesucristo. Bueno, ahí la dejamos, ya me estoy pasando del tiempo, ¿no? Ahora, me gusta, no sé, hermanos, la hermosa bendición que los testigos profirieron para vos, ¿no? Y mira, nosotros, y yo en lo personal, no creo que tengamos como un poder especial para bendecir a otros. Eso es como confesión positiva y yo no lo creo y la gran mayoría, bueno, casi yo todas las iglesias de Calvary que conozco, nadie usa ese lenguaje, ¿no? Pero hay iglesias de corte neopentecostal, ¿no? Donde ellos te bendicen, ¿no? Yo te bendigo, ¿no? O sea, es el Señor. O sea, a lo mejor te puedo bendecir y decirte, mira, te voy a regalar 1,000 pesos, ¿no? Y ya es mi bendición, ¿no? Pero invocar la bendición de Dios, eso sí es válido, es bíblico. Por ejemplo, cuando las personas tienen a sus hijitos, ¿no? Pequeños, nacen y los quieren presentar en la iglesia, eso es algo bueno, porque es invocar el nombre del Señor, que ya está con nosotros y en nosotros, y suplicar su bendición para ese niño o esa niña, ¿no? Y en este caso, si se fijan, la bendición que profieren los testigos, los ancianos que están presenciando este evento, va en dos sentidos. Una descendencia abundante y un nombre ilustre y honorable para vos. Ahora, ellos no saben qué está entretejiendo Dios. Todavía no lo saben. El editor o el compilador de la historia de Ruth sí lo sabe, porque nos lo va a decir ahorita, ¿no? Pero es bueno, hermanos. Y yo te animaría a que podemos bendecir nuestros hijos. Claro, no es mi palabra. O sea, yo lo que quiero que quede claro es que no porque yo. No, es que, pastor, usted está más cerca de Dios. ¿Cuál? Estamos iguales cerca de Dios tú y yo. O sea, no hay. El sacerdocio universal del creyente no tiene como jerarquías. Eso viene de la tradición de la iglesia popular. Y quítatelo de la cabeza. O sea, el hecho de que yo sea pastor y trabaje en un ministerio no implica que mi oración va a ser más eficaz que la de Eli o la de Edgar o la de Osiris. Somos hijos de Dios. Y el Señor nos ha abierto un camino nuevo y vivo y nos ha dado libre acceso al trono de la gracia a todos. Ahora, si Dios quiere darte un favor especial porque Él quiere recompensarte por algo, o sea, que lo haga cuando Él quiera. Pero no puedo pretender, ni nadie debiera pretender decir, bueno, es que yo soy tu siervo, o sea, como que tengo un... No. Pero sí, juntos como iglesia podemos invocar el nombre de Dios y proferir o pedir la bendición de Dios para un hermano enfermo, para un bebé recién nacido, para un matrimonio que recién comienza y pedir la bendición de Dios. Me gusta, por ejemplo, Job en el capítulo 1.
Sus hijos eran bien pachangueros y no eran pachangas de una tarde, o sea, duraban días las pachangas y se ponían yo creo que hasta atrás, ¿no? ¿Y qué hacía Job? Dice que hacía sacrificios y él decía en su corazón, por si mis hijos ofendieron a Dios, ¿no? Y yo creo que nosotros como padres podemos hacer algo similar con nuestros hijos. O sea, no vamos a sacrificar al cuisi, ¿verdad? Ahí, no, pero podemos ir en oración e interceder por los pecados de nuestros hijos. Porque honestamente sí, a veces nuestros hijos están metidos en cosas que deshonran a Dios. Pero tú puedes orar y puedes llevar a tus hijos a la presencia de Dios. Y puedes invocar su favor, su misericordia, su gracia. Vamos a terminar, versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y aquí hay un eufemismo, y se llegó a ella. Ahora sí tuvo relaciones, no como en el pasaje anterior. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y vean a la abuela alegre. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y yo aquí lo que quiero comentar, hermanos, es, ahí está el consuelo de Dios. Obviamente Noemí no sabía que su historia iba a terminar con un nieto en su regazo. Yo no he tenido la experiencia de ser abuelo. Aquí quienes ya son abuelos, a ver. ¿Y qué tal? ¿Qué me pueden decir de esa experiencia? El pastor Chris Martínez, ¿se acuerdan de él? Pastor altote, así, pelón. Ya quiero imitar su look, le digo. Ya cada vez estoy más cerca de tomar el look de Calvary, le digo. Es broma, querido amigo, si ves el video. Pero recién fueron abuelos y él tiene como 58, 59 años, creo. Y están tan felices y yo me alegro por él. Ahora que ha publicado unas fotos en un grupo que tenemos de pastores de Calvary, me alegro con él. Le he dado gracias a Dios por ese privilegio, por esa bendición, ¿no? De que sea abuelo, ¿no? Le digo, hace unos días a mi esposa, ahí estaba mi hija, la menor, le digo, yo creo que a nosotros todavía nos falta buen rato para eso, ¿no? Pero es una bendición. Y Ruth recibe el consuelo de Dios de esta manera. Porque Dios es el Dios de toda consolación. Eso dice la palabra. Quiero que leamos rápidamente, no sé si lo traigo, Segunda de Corintios, capítulo 1. ¿Sí está ahí? Ok. Mira lo que dice este texto. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas, ahí subráyale, todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y la verdad que consolar, hermanos, no es un asunto fácil. Cuando fallece el pariente de alguien, pues la verdad a veces no hay palabras, no sabe uno ni qué decir. No, la verdad,
Te soy honesto, ¿no? En lo que callamos los pastores, ¿no? No hay experiencia para mí más complicada como pastor que ir al velorio de un no creyente. ¿Qué digo del que está ahí en la caja? ¿Que está perdido por la eternidad, sin Cristo, sin esperanza, sin fe, sin Dios? Porque eso es lo que dice la palabra. De veras, o sea, pero voy porque es mi responsabilidad. Le digo a pastores más jóvenes, el ministerio es todo incluido, ¿eh? O sea, no me salgas con que nomás te gusta el púlpito y no tienes que ir a las 2 de la mañana a un velorio a dar palabras de consuelo a alguien que lo necesita. O sea, servir al Señor tiene que ser algo todo incluido. Es como el Goel, ¿no? No nomás es comprar la tierra, era redimir a Ruth, ¿no? Y entonces, hermanos, muchas veces uno se bloquea. ¿Y qué le digo? Pero quiero decirte una cosa. El Señor, con su palabra, muchas veces no necesita uno decir palabras como elocuentes y incluso el simple hecho de estar ahí, en el momento del dolor, de la pena, ¿no? Consuela, ayuda. Claro, si puede uno hacer algo, está bien. Pero aprendamos a dar ese consuelo que Dios nos ha dado también a nosotros. Y aprendamos a recibir el consuelo de Dios. Porque muchas veces, no sé si en nuestro dolor, en nuestra confusión emocional, nos rehusamos a recibir el consuelo de Dios. O sea, es tan fuerte nuestro sufrimiento a veces, o no lo alcanzamos a entender, que nos rehusamos. Creo que Asaf en el Salmo 77 dice, oré con mis manos levantadas a ti toda la noche y simplemente no recibí consuelo, ¿no? Y yo cuando leo ese salmo digo, no, no es que Dios no estaba ahí, es que el corazón también a veces está enojado con Dios, a veces está confundido, ofuscado, está perdido, voy a decirlo así, ¿no? Y es parte de la experiencia humana. Pero Dios es un Dios de consuelo. Y me encanta ver aquí a Noemí con su nietecito Obed en su regazo, ¿no? Terminemos con los versículos del 17 en adelante. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron, y Obed significa aquel que sirve. Y el redactor de Ruth nos dice, este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró nada más y nada menos que a David, rey de Israel. Así que hermanos, hay esperanza en el tiempo de crisis. Claro que no la vemos. Al principio no la vemos. Ponte un momento en las sandalias de Noemí. Murió el marido, bueno, me quedan mis 2 hijos. Murió el primer hijo, murió el segundo hijo. Seguimos sin nada, mejor me regreso a mi tierra. Y yo te aseguro que ahí, en ese punto de la vida de Noemí, ella no veía esperanza. Pero aquí está el Dios de la esperanza.
el Dios de la consolación. Y yo quiero animarte a que si estás pasando un momento, un trago difícil en tu vida, te aferres, te refugies en el regazo de tu Padre Celestial, que es el Dios de toda esperanza y el Dios de toda consolación. Y deja que Él consuele tu alma. No hay dolor que Dios no pueda consolar. No hay lágrima que Él no pueda enjugar. Él es bueno y Él es tu Padre Celestial, si tú has creído en Él. Oremos. Padre, venimos a ti y tú conoces cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Pero sin duda va a haber momentos, o está habiendo momentos en nuestra vida, en que las circunstancias que nos rodean no nos son favorables. Quizá la salud, quizá la familia, quizá la economía, quizá mis emociones, quizá, Señor, la situación política de un país, lo que sea, Señor. Pero en ti podemos encontrar reposo, esperanza y consuelo. Y queremos, Padre, suplicarte que nuestro corazón se quiebre delante de ti y que aprendamos a recibir ese consuelo, que aprendamos a descansar y refugiarnos en el reposo de Dios y que aprendamos a mirar que hay esperanza para los que son tuyos en los tiempos de crisis. Por eso tu palabra en Romanos 8 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y queremos descansar en eso, Señor. Queremos confiar. Sí, Señor, a veces hay cosas, muchísimas, que se salen del control de nuestras manos. Las decisiones de nuestros hijos, un hijo pródigo, un problema, un accidente que en planes jamás están, Señor. Pero tú estás allí, a veces en el silencio, a veces obrando en lo cotidiano. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que siempre, siempre estás presente. Y podemos ir corriendo al regazo de nuestro Padre Celestial para hallar el descanso y el oportuno socorro. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.